Bien, vamos a buscar entonces Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante. Y vamos a ver qué es lo que la palabra nos enseña acerca de nuestra identidad con Cristo. Porque en los últimos tiempos, en los cuales estamos viviendo ya, uno de los engaños, elementos, mentiras del enemigo de nuestras almas, de Satanás, del diablo, es persuadirnos, desilusionarnos, engañarnos acerca de la nueva identidad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Así es que si usted me acompaña a leer Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, vamos a leer. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando ¿en qué? En la condición de hombre. Es decir, Cristo Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y despojándose de sí mismo, tomó forma de siervo, semejante a los hombres. Y estando en nuestra condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, podemos entender que Jesucristo era 100% hombre y que Jesucristo era 100% Dios en la tierra. Pero el Señor Jesús tuvo que prescindir de utilizar lo que Él era para poder identificarse contigo y conmigo. ¿A qué me refiero? El Señor Jesucristo vino aquí a la tierra y aunque nació de una virgen, porque no nació como tú y yo nacimos descendientes de la simiente de Adán, es decir, nuestra simiente es natural, carnal, separada de Dios en lo espiritual, pero Jesús nació, dice la Escritura, de la palabra. La palabra se hizo carne. El Espíritu Santo operó para que en una virgen Jesucristo naciera, fuera concebido y naciera de una manera completamente distinta a nosotros. Por lo tanto, Jesús no nació separado de Dios, como tú y yo nacimos. Como todo hombre o mujer nacido en este mundo, nace separado de Dios, por cuanto todos pecamos o tenemos una naturaleza pecaminosa por causa de Adán, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús no nació destituido de Dios porque Él era Dios. Pero siendo niño, tuvo que ser enseñado en lo humano. Y siendo hombre, no utilizó o no hizo uso de sus funciones como el Hijo exaltado, el que era desde el principio, sino que todo lo que Él hizo, dice la Escritura, que Él lo hizo porque lo oyó del Padre, porque el Padre le enseñó, porque hizo la voluntad perfecta del Padre. Pero no solo eso, todo lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Es decir, Jesucristo, en términos prácticos, por lo que está descrito en la Biblia, hizo, todo lo que habló, todo lo que vivió, y no me malinterprete, aquí es muy importante que me entienda, es humanamente posible que otro lo pueda vivir. ¿Cómo? Bueno,
podemos entender que la Biblia habla de que Jesús era 100% hombre, pero era 100% Dios. Es decir, Él tenía el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo en su interior. Y Él tenía la unción del Espíritu Santo en su exterior. Es decir, todo lo hizo en el poder de la unción con que fue ungido. Y todo lo hizo en la armonía del Padre. Es decir, las cosas físicas, las cosas que habló y las cosas físicas que implementó y que estableció y que en las cuales se movió, son típicas para que cualquier persona las pueda hacer en las mismas condiciones. Ahora, no podemos decir que el hombre es Dios mismo, porque no lo es, pero sí podemos hablar de que el hombre que es nacido de nuevo y que recibe el bautismo del Espíritu Santo puede moverse en las cosas que Jesús se movió. Y bueno, entendemos las limitantes. Es decir, no hemos sido llamados para hacer la obra de Cristo, y me refiero a la obra de Cristo de redención, porque esa ya la ejecutó Él y solamente Él lo podía hacer. Pero nosotros, de cierta manera, humanamente hablando, teniendo una conexión correcta y la unción del Espíritu Santo en nosotros y a través de la palabra, podemos andar y hacer las obras que Jesús hizo y anduvo haciendo. Como deshacer las obras del diablo, como traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, como predicar el evangelio. Entonces, lo importante de esto es entender que aunque nuestro cuerpo es un cuerpo mortal, en caos, y que está envejeciendo de alguna manera o de otra, y que tiene un término, después de Noé, la palabra dice que la vida de los hombres será de 120 años. Pero para el creyente nacido de nuevo, el espíritu no envejece, el espíritu es perfecto, porque es uno con el Espíritu de Cristo. Recuerde, 1 Corintios 6:17, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Efesios capítulo 1, capítulo 2 nos habla de que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y estamos sentados con Cristo juntamente en lugares celestiales. Pero recuerde, no es nuestro espíritu con el que vivíamos sin Cristo, sino es un espíritu nuevo que fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Nuestro espíritu es tan perfecto como es Jesús. Nuestro espíritu es uno con el Espíritu de Cristo. Por eso es que nuestro espíritu es perfecto, porque Dios lo hizo y está sellado para no pecar. Es nuestra alma y nuestro cuerpo los que pueden pecar, porque están constituidos en el caos, en el pecado de este mundo. Pero cuando nosotros aprendemos a caminar en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu de Dios, por causa de que tú y yo permitimos que la palabra renueve nuestras mentes y nuestras vidas sean transformadas, entonces es que vamos a poder manifestar lo que Jesús es y las obras que Jesús nos mandó hacer, no nuestras obras. Bien, ahora, pero lo interesante aquí es que Jesús se tuvo que hacer hombre y se tuvo que humillar a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte. Mire, vamos a leer por favor 2 Corintios 5:21. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? Dice, al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21. Dice la Escritura, 2 Corintios 5:21. Ok, ya tenemos ahí 2 Corintios 5:21.
que dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo fue hecho pecado. Él, sin pecado, tomó nuestros pecados. Pagó la deuda de todos nuestros pecados. Es decir, Él en la cruz recibió todos nuestros pecados, la deuda, el pago de nuestros pecados. Y por eso dice la Escritura que fue hecho pecado. Por eso dice la Escritura que Jesús fue maldito en el madero. Y recuerde que cuando el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz en el día de la Pascua, celebración de los judíos, dice la Escritura que hubo un tiempo, más o menos él fue crucificado a las 9 de la mañana, pero alrededor entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, más o menos, dice la Escritura que en los tiempos, estoy hablando de los horarios que ahora manejamos, dice la Escritura que todo se volvió en tinieblas, se oscureció. ¿Cómo sucedió? Fue un evento natural, fue un evento espiritual, pero el hecho es de que todo se volvió oscuridad. Y Jesús fue cuando dijo: Eloí, Eloí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces Jesús, después dice la Escritura que alrededor de las 3 de la tarde, o más menos, entre esos tiempos, pero tenía que ser antes de las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde, es decir, cuando el sol ya estuviera en su bajando, es decir, cayendo el sol, como dicen por ahí, Jesús tenía que haber sido sepultado, porque al otro día, es decir, después de ese momento, más o menos a las 6 de la tarde, era un día de reposo. Así es que Jesús no podía permanecer ahí. Y entonces dice la Escritura que tomando el vinagre, recuerda que usted lo puede encontrar en Juan capítulo 19, el Señor Jesucristo dijo: consumado es, y entregó entonces su espíritu. Lo bajaron de la cruz, lo prepararon y lo metieron o lo sepultaron en un sepulcro que estaba cerca de ahí. Bien, pero Jesucristo tuvo que identificarse de una manera perfecta con nuestra humanidad. No solo se hizo hombre, se humilló como hombre haciéndose siervo, se hizo obediente hasta la muerte y murió en la cruz. Él tuvo que probar la muerte para liberarnos de la muerte. Tuvo que sufrir todos nuestros dolores para liberarnos del sufrimiento. Tuvo que llevar todas nuestras enfermedades para liberarnos de que tú y yo tengamos que padecer las enfermedades. Esto es para todos los hombres. Para todos los hombres. Pero recuerda que solo a través de la fe podemos aprovechar esta bendición, porque solo a través de la fe podemos entrar a esta gracia. Y dice la Escritura que entonces Él pagó la culpa, Él pagó el precio para darnos paz. Por eso la Escritura en Romanos 5 dice que justificados pues por la fe, a causa de Jesús, en la fe en Jesús tenemos paz para con Dios. Por eso también hemos compartido que la guerra entre Dios y el hombre, la separación por causa del pecado, terminó. Cristo Jesús restituyó todas las cosas y todos nuestros pecados fueron perdonados. Todas nuestras culpas y nuestras deudas fueron saldadas, y Dios ahora no contabiliza, no imputa ninguna deuda en nuestra cuenta, sino fueron todas contabilizadas
fueran todas imputadas, como dice la Escritura, en la cuenta de Jesús cuando Él fue a la cruz del Calvario. Ahora, si yo le dijera a usted, ¿cómo es que las personas se pueden identificar? Y quisiera utilizar algunos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, si habláramos de personajes, no sé si estemos muy conocedores acerca de los personajes, pero vamos a suponer que vamos a hablar de algún personaje muy conocido. No sé, si hablamos en México de Miguel Hidalgo, inmediatamente lo identificamos con la independencia de México. Es decir, lo que hizo, las acciones o los elementos que tienen que ver con él, lo identifican. No sé si nos vamos un poquito a los últimos tiempos. Si hablamos de alguien que haya obtenido algún premio Nobel, o por ejemplo si hablamos de Bill Gates, que ahorita es uno de los hombres más ricos del mundo, el dueño de Microsoft, pues entonces si algunos conocen a Bill Gates, luego lo van a relacionar con Microsoft, con Windows. Seguramente usted ha estado alguna vez enfrente de alguna computadora y ha identificado que la mayoría de ellas usan Windows. Bueno, pues Windows viene de una empresa que se llama Microsoft, cuyo dueño es un señor que se llama Bill Gates, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Si nosotros habláramos de personajes de los deportes, por ejemplo, si hablamos de Michael Phelps, que obtuvo creo que 7 o 8 medallas de oro en una de las Olimpiadas, quizás hace más de 10 años, en natación, y lo identificamos sus acciones con la natación, con lo que él es. Por ejemplo, si hablamos de Michael Jordan, uno de los basquetbolistas más famosos en toda la historia, hablamos de Michael Jordan y relacionamos o lo identificamos con el básquetbol, y podríamos seguir con ejemplos y con situaciones aquí. Pero es importante que usted sepa que Jesús se identificó con nuestro pecado. Que Jesús se identificó con nuestra enfermedad y con nuestro dolor y con nuestra pobreza y con nuestro rechazo y con nuestra vergüenza, con nuestra muerte, con nuestra maldición, con nuestras deudas, con nuestra calamidad, con nuestra muerte, con nuestras injusticias. Jesús se identificó con todo ello en la cruz del Calvario. Así es que si hablamos de Jesús en su obra terminada, estamos hablando, o cuando hablamos de la obra terminada, hablamos de Jesús identificándose con todo esto que estamos hablando. Ahora, si yo ahorita le dijera, bueno, si piensas en Michael Phelps, ¿en qué pensarías? Ya lo dijimos, en natación. Si piensas en Michael Jordan, ¿en qué pensarías? Bueno, en básquetbol. Ahora, si pensamos en Jesús, pero no en Jesús en la cruz, sino en Jesús resucitado a la diestra del Padre. Si pensamos en Jesús, el Rey de la Gloria, si pensamos en Jesús, el autor y consumador de la fe, si pensamos en Jesús, el que fue, el que es y el que ha de venir, si pensamos en Jesús, el que es digno de adoración y de alabanza, el único sabio Dios, si pensamos en Jesús, que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, si pensamos en ese Jesús, el león de la tribu de Judá, el rey de los reyes y el señor de los señores, si yo te digo Jesús, ¿a dónde va tu mente y tu corazón? Hazte esa pregunta, te voy a dar 10 segundos. Si te digo Michael Jordan, piensas en básquetbol. Michael Phelps, piensas en natación. Miguel Hidalgo, piensas en la independencia. Si te digo Jesús, ¿en qué piensas?
Toma 10 segundos para ver en qué piensas. Y estamos hablando de identificación. ¿Cómo identificas a Jesús? Si decimos Jesucristo, el Señor Jesús, ¿cómo lo identificas? 10 segundos. Piensa. Bueno, pues creo que los 10 segundos ya pasaron y te podría dar 20 o 1 minuto, 2 minutos. Pero hay algo muy interesante y es por eso que la mayoría de los creyentes, no estoy hablando de que todos, ni tampoco, yo podría decir de que un 90% de los creyentes fallan en sus propósitos y en la victoria que Jesús ya les entregó. ¿Por qué? Porque cuando mencionamos a Jesús, piensan en todas estas cosas que ya dije, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en el que nunca ha perdido una batalla. Pero la pregunta es, ¿quiénes de ustedes pensaron cuando dije Jesús? ¿Quiénes de ustedes pensaron en ustedes mismos? ¿O qué no dice la Escritura que como Jesús es, así soy yo en este mundo? ¿O no dice la Escritura en donde leímos ahí en 2 de Corintios 5:21 que Él se hizo pecado para que ahora nosotros fuésemos la justicia de Dios en Cristo? ¿Alguno de ustedes pensó, Jesús, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús? ¿Alguno de ustedes pensó, Jesús fue ungido con la misma unción con la cual estoy ungido yo? ¿Alguno de ustedes pensó, Jesús tiene la fe, operó en fe y en la misma fe que Él me regaló? ¿Alguno de ustedes pensó, Jesús, una tercera parte de mí, mi hombre espiritual, es perfectamente como Jesús es? Y con esto podríamos demostrar que muchos de los creyentes no tienen una identidad correcta en Cristo Jesús. Tienen un conocimiento vago, tienen un conocimiento aproximado, pero esto de la identidad con Cristo Jesús tiene que ver con un proceso, con un progreso, con un caminar en una relación personal con Cristo. Porque recuerde que, ¿se acuerda que la Escritura dice mire como dice la Escritura, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero ¿se acuerda cuando la Biblia nos enseña en Santiago que aquel hombre que se mira en un espejo y luego se olvida cómo es? ¿Se acuerda? Aquel hombre que se mira en un espejo, en Santiago capítulo 1, versículo 23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo y luego se va y se olvida cómo es. Y luego se va y se olvida cómo es. Se mira y después de que se va, inmediatamente se olvida qué clase de persona es. Entonces, muchos creyentes, por falta de una relación diaria y personal con Cristo, muchos creyentes, por causa de un entendimiento equivocado, de enseñanzas que han recibido de alguna manera de otra, de manera equivocada, son como este personaje de Santiago capítulo 1, porque o no entienden o no conocen, por lo tanto no creen correctamente acerca de su identidad en Cristo. Y cuando nosotros entendemos esto, nuestra identidad en Cristo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, de acuerdo a nuestro espíritu, de acuerdo a nuestras convicciones, a la fe, no de acuerdo a nuestros sentimientos, no de acuerdo a lo que sentimos, entonces
todos los problemas de identidad que existen hoy en día serían resueltos. Porque este mundo y el engaño de este mundo está dirigiendo a las personas que se identifiquen con lo que sienten. Pero es un completo error que el hombre quiera ser lo que siente que es. Esa es una completa mentira y un engaño, porque Dios diseñó al hombre y a la mujer, Dios diseñó a todos con un proyecto, propósito más allá de lo que tú sientes. Mira, normalmente los perros ladran, los gatos maullan, los lobos aúllan, los leones rugen. Es su naturaleza. Y un hombre separado de Dios podría pensar que de acuerdo a lo que siente es. Pero no porque un hombre ladre, que por cierto hay algunas experiencias que creemos que son equivocadas respecto a que de repente hay algunas organizaciones en donde las personas empiezan a ladrar, pero bueno, pero sucede, sucede. En estos tiempos usted podría sorprenderse de tantas cosas que suceden, pero no porque un hombre ladre es perro, o no porque un hombre aúlle se convierte en lobo. Y no se lo tome literal, porque el dicho que dice que el que se junta con lobos aprende a aullar, bueno, es el que se junta con malos aprende a ser malo. Pero no porque un hombre ruja se va a convertir en un león. Así es que la identidad del hombre no depende de lo que siente o de lo que hace, sino de lo que Dios creó en él. Para el creyente, entonces no depende de nuestro pecado, no depende de nuestros sentimientos, que me siento de una manera o me siento de otra, me siento condenado, me siento culpable, o me siento enfermo, o me siento encadenado, o me siento mal, o me siento... Nuestra identidad en Cristo no depende de los sentidos ni de los sentimientos que cada persona tiene, sino depende de lo que la palabra de Dios dice que Dios hizo con nosotros. De tal manera que es tan importante que crezcamos en un conocimiento progresivo acerca, es decir, de poco en poco, de gloria en gloria, día con día, más y más, hasta que aprendamos. Es como cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, boga mar adentro, es como ir con la barca caminando hacia adentro, es decir, aprendiendo más y más, permitiendo que la palabra nos enseñe, nos instruya en justicia, nos enseñe en verdad. Para que entonces el creyente, cuando se le diga Cristo, identifique de inmediato. Cuando un creyente escuche a Jesús o declara a Jesús, diga, como Jesús es, así soy yo. Cuando oiga a Jesús, más allá de que en el corazón y en una relación íntima con el Señor, tú vas a exaltar y adorar a Jesús y vas a declarar su nombre, porque Él es el único digno. Eso es importante, que tengamos un corazón agradecido, un corazón sencillo delante de Él, pero que cuando nos identifiquemos con Cristo, sepamos que como Él es, así somos nosotros. En nuestro espíritu, y nuestro espíritu ha sido llamado para que a través de la palabra nuestra mente sea renovada y exprese todo lo que Él es, que nuestro espíritu pueda expresar al alma y al cuerpo y a las acciones y a las multitudes lo que Cristo es. Segunda de Corintios 3:18 dice que viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, que ya mora en nosotros, seamos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor en la misma imagen de Jesús. Por eso decía yo al principio
que Jesús se identificó en la humanidad y hizo cosas de hombre, no para que ningún hombre dijera esas cosas son absolutas del Hijo de Dios, no, porque el mismo Jesús dijo, las cosas que yo hago ustedes las harán y aún mayores. Y los discípulos, antes de que Jesús muriera, Cristo les dio autoridad. Antes de que Jesús fuera a la cruz, Cristo les dio poder para que fueran a sanar a los enfermos, y lo que Jesús hacía, ellos lo hacían. Ahora, Jesucristo fue perfecto. Nosotros no podemos intentar hacer lo que Jesús hizo siendo perfectos, porque no somos perfectos. Pero el Espíritu que mora en nosotros es perfecto. Pero nuestro espíritu es perfecto. Pero la unción que está en nosotros es perfecta. Pero no se trata de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Pero se trata de hacerlo en la fe, en el nombre de Jesús. Recuerde que la fe no mueve a Dios. Dios ya se movió. Y aquí hay una paradoja. Porque Dios ya se movió y ya causó y nos dio todos los recursos espirituales y naturales para que nosotros hagamos su obra. Pero a fin de cuentas el Espíritu mora en nosotros, y cuando nosotros nos movemos, el Espíritu se mueve con nosotros, y a fin de cuentas el reconocer que Dios es el causante de las cosas es muy importante. Pero no se trata de que Dios se va a mover estando lejos de nosotros, sino simplemente que Dios ya se movió y nos dio los recursos, y Dios está, su poder está en nosotros, sus manos están en nuestras manos, su espíritu está en nuestro espíritu, y cuando nosotros hacemos la obra, hacemos sus obras. Es decir, cuando decimos, estamos esperando que Dios haga algo glorioso, significa que nosotros estamos en el entendido que Él ya nos dio todos los recursos, y que es en la medida en la que nosotros operemos en la fe que Dios va a manifestar lo glorioso. Y siempre decir que Dios haga algo poderoso es que nosotros estamos conectados con Él, y que a fin de cuentas Él es el único digno de recibir toda la gloria, porque 1 Corintios capítulo 1 dice que el que quiera gloriarse, gloríese en el Señor. Por eso el Señor nos dio dones, por eso el Señor nos dio los frutos del Espíritu, el favor, la bendición. Mire, hemos dicho ya mucho de esto, pero muchos israelitas son tan bendecidos, el pueblo de Israel son tan bendecidos por causa que ellos han creído, que aún desde Abraham, simplemente por la bendición de la generación, ellos han creído y han permanecido en esto y han sido grandemente bendecidos. Pero tú y yo no podemos seguir pensando de una manera equivocada acerca de nosotros. No te salen las cosas, nunca te han salido, has vivido por mucho tiempo en la pobreza, en la escasez o en el pleito, pero sigues pensando en ti mismo. Cuando escuchas hablar de Jesús, no te identificas con Él. Pero es tan importante que empieces a identificar con Él y que empieces a creer lo que ahora eres en Él. Si es necesario, di 300 veces que tú ya estás bendecido, grandemente bendecido en Cristo Jesús. Que eres bendecido, estás bendecido y te sientes bendecido. Es necesario que tú lo creas, y para eso tienes que declararlo. Y si hay que declararlo, declara la palabra. Efesios capítulo 1, versículo 3. El Salmo 112. A los papás les voy a pedir que lean el Salmo 112. El Salmo 23, el Salmo 91 empieza a declarar. Por eso es importante. Mi oración y mi fe no tienen que ver con que tú te alimentes de ellas, pero que sea un ejemplo quizá o una ayuda para ti, para que tú puedas ser exitoso también. Para que tú y yo caminemos en esta convicción para empezar a disfrutar la victoria y empezar a ser más exitosos en nuestra vida, en cada área de nuestra vida, y que no haya obstáculos, y que si tenemos que reprender al enemigo, lo hagamos, y si tenemos que tener una relación y una intimidad con el Señor, lo hagamos de una manera diaria, consistente, en base diaria. Es importante. Pero por eso les he enseñado, y ustedes han escuchado decir de mí con una convicción, porque esa es mi convicción acerca de que somos totalmente perdonados. Y muchas veces yo lo he, y, y discúlpame por usar la palabra yo, pero
en muchas ocasiones yo lo hacía de esta manera, aún para compartir con otros. Yo soy totalmente perdonado, soy perfectamente justificado, yo soy altamente favorecido, yo soy profundamente amado, yo soy grandemente bendecido, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Porque cuando digo yo soy, trato de armonizar no mi personalidad, no mi humanidad, sino lo que soy en mi espíritu con el gran yo soy que es Jesús. Pero cuando ahora decimos somos totalmente perdonados, es una invitación para que tú participes de lo que el Señor Jesucristo dice de ti. Pero tú en la intimidad no digas somos. Cuando tú estés con el Señor orando, declara yo soy. Tú estás solo con Él, no digas somos como queriendo acoplar a alguien a tu falta de confianza con el Señor, pero tú di yo soy, yo soy, yo soy, no pensando en tus méritos ni en tus logros, porque de nada sirven nada de las cosas en las que seamos buenos. Pero el apóstol Pablo decía que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así es que cuando tú te encuentres en alguna situación en la que dices de plano no puedo, en tu matrimonio de plano no puedo, o que escuchas a unos de tus hijos y no entiendes las razones y tú dices de plano no puedo, bueno, es el momento correcto, es el escenario correcto, porque ya no puedes confiar en ti mismo, porque estás reconociendo que nada de lo que hay en ti puede ayudar. Y entonces, cuando reconozcas tu identidad en Cristo y reconozcas a aquel que te salvó, que te restauró, que te coronó de favores y de misericordia, cuando reconozcas a aquel que pone palabras en tu boca para que te rejuvenezcas como el águila, cuando reconozcas a aquel que te ungió con su misma unción y que te dio los dones en los cuales Él también operó y que te dio el fruto de su espíritu, el cual estaba también con Él y manifestó, entonces empezarás a confiar plenamente en Él, identificado plenamente en Jesucristo, y empezarás a caminar en la fe, moviéndote con poder y con gloria en el nombre precioso de Jesús. Bien, pues